Buenos días, compañeros y docente de la asignatura de Entomología Taxonómica. Mi nombre es Fabián Mora y el día de hoy daré una descripción del sistema respiratorio en los insectos. Quisiera empezar con una contextualización con Malpighi, quien fue el primero en hacer una descripción tanto científica como anatómica de estos artrópodos, y con ellos su sistema traqueal. Inclusive fue este quien acuñó el término de tráqueas, refiriéndose a este como un conjunto de tubos que lo componen. Sabemos hoy en día que los insectos son aerobios, es decir, que van a necesitar del oxígeno para respirar. Sin embargo, este oxígeno es necesario como tal para la síntesis del ATP, donde gracias a la cadena respiratoria se va a generar un gradiente de protones empleando en la fosforilación oxidativa la síntesis de este ATP. De acuerdo con la imagen inferior, eh, vemos que, pues, como bien es dicho, todo en exceso es malo. El dióxido de carbono pues no va a ser la excepción, ¿no? Entonces debe ser expulsado del organismo, ya que pues en altas concentraciones es tóxico para las células. Los insectos respiran por un sistema denotado como sistema traqueal, el cual pues a grosso modo son tubos abiertos al exterior que van a conectar directamente a las células de los tejidos, donde pues a medida que va a disminuir el diámetro de ramificación va a aumentar. A continuación se dará pues a conocer cada una de las partes que conforman el sistema traqueal en los insectos. Empezaremos con los espiráculos, los cuales son aberturas del sistema traqueal que se van a encontrar a nivel del abdomen, a excepción como tal de la cabeza, que pues es el único tagma que va a carecer de espiráculos. Por eso quise adicionar ese simbolito de X roja al lado de la cabeza. Pero a su vez va a intercambiar gases a través de unas ramificaciones cefálicas del tórax. También es bueno aclarar y mencionar que algunos insectos se pueden catalogar como, dependiendo de sus espiráculos, si son funcionales. En el caso de si un insecto es holopneustico, todos sus espiráculos van a ser funcionales. Si es hemipneustico, algunos serán funcionales. Si son metapneustico, el primero y último par serán funcionales. Ya si todos sus espiráculos van a estar atrofiados, el insecto se cataloga como un apneustico. Continuando con los espiráculos son necesarios para conectar el sistema traqueal con el medio exterior, presentando a su vez una serie de problemas como la pérdida de agua y la entrada de partículas. Veremos en la gráfica una representación esquemática donde a medida que hay una mayor humedad relativa, es decir, que se va a secar el ambiente, y los espiráculos se encuentren abiertos, habrá en el insecto una deshidratación mayor que como si los estuviera bloqueados o inalterados. Es de esta manera que pues, las neuronas motoras envían potenciales de acción que van a provocar como tal la contracción para el cierre de este entre pares de los espiráculos de un mismo segmento. Es decir que aquí va a actuar tanto el sistema nervioso como el sistema muscular, al igual que con el primer problema, que es la entrada de partículas nocivas, ¿no? Pues ahí va a participar activamente el atrio, donde va a actuar como una barrera semipermeable a estas partículas, como también polvos o algunos microorganismos que pretendan entrar como parásitos. Continuando con la segunda estructura
del sistema traqueal son las tráqueas. Las tráqueas son un conjunto de tubos ramificados que van a conectar horizontalmente con los espiráculos, con las traqueolas. Estas traqueolas pues las hablaremos más adelante. Entonces, las tráqueas como tal son un conjunto de tubos, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, al hablar de tráqueas se necesita hablar de tenidios, ¿no? Los cuales pues le va a configurar una estabilidad y como tal una elasticidad a la vez de la entrada masiva del flujo de oxígeno. Entonces estos tenidios pues como se observan en las imágenes son estructuras espirales en forma de aro que van a disminuir conforme lo hace el diámetro de las tráqueas, siendo de esta manera pues donde una cutícula entre tenidios va a presentar un grosor en un lapso de 10 a 40 nanómetros. Ya dejamos de hablar de tráqueas cuando el diámetro de las ramificaciones va a disminuir, ¿no? Más o menos a un micrómetro. No sé si se acuerdan al principio de la presentación cuando dije que a medida que va a disminuir su diámetro, su ramificación aumenta. En ese caso hacía énfasis a las traqueolas. Estas traqueolas pues son muy funcionales en el sistema traqueal, ya que mantienen el contacto como tal con las células y los tejidos a los que van a abastecer, donde pues pueden llegar a hundir, pero nunca van a atravesar las células, dando pues un óptimo paso de oxígeno por difusión, más o menos a una distancia de unos 4 o 8 micrómetros de la mitocondria de las traqueolas. Entonces también es bueno hablar del sistema traqueal en los sacos aéreos, pues es una estructura muy fundamental cuando hablamos a la hora del vuelo, ¿no? Los cuales pues se van a encontrar presentes en el abdomen de gran cantidad de insectos, pero se destacan mucho más en los voladores, permitiendo pues a su vez un intercambio gaseoso por ventilación activa. Ventilación activa hace énfasis que es pues, un proceso donde el bombeo del aire va desde el exterior al sistema traqueal, eh, donde pues estos sacos aéreos juegan un papel muy importante a la hora de suministrar el oxígeno a los músculos que van a participar en esta, como tal, en esta acción, el cual pues se va a ver involucrado el sistema musculatorio, donde pues, por su contracción rítmica va a provocar el bombeo de los sacos aéreos, incrementando pues el flujo de aire hacia ellos por el movimiento de las alas. La mayoría pues de los insectos voladores poseen uno o varios sacos aéreos donde cuando bajan las alas los sacos aéreos se comprimen, dando de esta manera la expiración del aire, la salida del aire. Ya con la subida el proceso es lo contrario. Al subir las alas se va a almacenar nuevamente el aire. Quise ilustrarlo con esta gráfica que ven ahí de un globo, donde pues para entender un poco mejor este proceso. En los insectos el flujo de aire se da en torno pues, a dos maneras, las cuales es dependiendo del orden. Por ejemplo, tenemos las dos que son unidireccional y bidireccional. En la unidireccional hay una sincronización con los movimientos corporales, permitiendo pues a su vez un flujo directo unidireccional, lo cual pues se pensaría que es mucho más eficaz que el bidireccional, ya que permite la entrada por unos espiráculos y la salida como tal por otros espiráculos. Este flujo pues es impulsado por la musculatura abdominal en apoyo de la torácica.
Ya en el caso de la bidireccional hace referencia a la entrada y como tal la salida del aire por medio de un mismo espiráculo. Obviamente va a ser a distintos tiempos. Este evento es conocido como flip-flop, donde eh, hace referencia como al flujo de marea, donde va a participar el bombeo de aire por músculos torácicos. Entonces, ya cuando hablamos de la obtención del oxígeno en el medio acuático, existen adaptaciones como sifones, branquias, pelos, tráqueas, desarrolladas por estos insectos acuáticos pues para obtener el oxígeno de las siguientes formas, como es la obtención por medio del aire y la obtención del oxígeno a través del agua. Por medio del aire pues mantienen el oxígeno directamente, eh, el cual se valen de tres adaptaciones más o menos. La primera adaptación es que el insecto permanece con un sifón extendido para respirar. En el caso, como vemos en la diapositiva, de las larvas de Erystalis tenax, este es un mosquito. Entonces ellos van a romper la tensión superficial y se van a desprender boca abajo sobre esta superficie acuática. También tenemos aquellos insectos que se dirigen a la superficie para respirar como tal y aquellos que presentan también una estructura al final del abdomen. También se valen de esta adaptación, como por ejemplo los Velocimitidae. Entonces, por otra parte, tenemos la obtención del oxígeno a través del agua. Eh, pues mantienen el oxígeno directamente, como lo hacen pues la mayor parte de las larvas y las ninfas. En especial el orden de odonatos, que pues se verá más adelante cuando se hable en especial de ese orden. Ellos van a adoptar pues la respiración cutánea o branquial, inclusive las dos, como también es el caso de plecópteros. A continuación detallaremos brevemente eh, algunos ejemplos más importantes en el medio acuático, ¿no? Entonces veremos en el caso de los plecópteras, donde son insectos con un cuerpo delicado, antenas largas y cerdosas, y donde en estado de una ninfa realizan una respiración, ya sea cutánea o branquial. La branquial, pues, este es como muy escasa, ¿no? Entonces las ninfas de Plecóptera, pues, en esta respiración presentan una respiración tipo hidronéutica, el cual pues obtienen el oxígeno directamente del agua, lo que consiguen con numerosas branquias, eh, pero a su vez pues son muy escasas a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, siguiendo con los odonatos, pues todas sus ninfas son acuáticas, en estado adulto pues van a poseer ojos grandes, antenas cortas y un abdomen fino. La cesta branquial va a estar constituida por la expansión de las dos terceras partes del recto. El recto pues va a ser modificado, donde posee la capa epitelial inferior y hasta formar una estructura sincitial. Se denomina estructura sincitial cuando hay divisiones celulares en las cuales pues, van a penetrar las traqueolas. Aquí va a ser una difusión el oxígeno y las traqueolas como tal van a estar presentes donde el oxígeno va a salir. Como tal las tráqueas van a estar participando en la parte exterior sincitial, no van a estar conectadas a esta salida del oxígeno. Entonces, seguidamente pues vamos a ver en el orden Ephemeroptera, donde sus ninfas pues van a poseer 7 pares branquiales laterales o filamentosas. Las filamentosas se encargan de una mínima entrada total de oxígeno, pero las más importantes son las branquias, las cuales son capaces de van a ejecutar un movimiento coordinados donde
mediante músculos especiales. Estas branquias pues, son un par de láminas bordeadas por largos filamentos en los que van a penetrar las traqueolas para llevar a cabo pues, el intercambio gaseoso. Ya en los dípteros continuamente pues algunas larvas de moscas, como el caso de Listalistenas, como lo mencioné anteriormente, llevan el ápice del sifón en contacto con la superficie. Las larvas van a colgar hacia abajo formando pues un ángulo con el cuerpo superficial del agua, ¿no? Y finalmente en los coleópteros acuáticos pues han desarrollado múltiples adaptaciones. Encontramos coleópteros como la familia Listicios capaces de almacenar oxígeno bajo sus élitros. O por otro lado, hay otra adaptación como en el caso de la familia Hydrophilidae, que pues estos poseen largos palpos que son apéndices sensoriales, los cuales van a estar situados en el aparato bucal del insecto, que asumen pues la función de las antenas, mientras estas últimas pues van a poseer pelos hidrófugos que retienen el agua para que el animal respire bajo el agua, es decir que van a repelar el agua y van a dejar pasar el oxígeno, o simplemente pues respiran. Estos animales suben a la superficie y toman el oxígeno con la antena adaptada y lo almacenan bajo sus élitros. Entonces, muchas gracias por el tiempo prestado y hasta la próxima.